Buenas noches a todos ustedes. Hoy en la noche tenemos varios anuncios. Quisiera empezar con cosas importantes para la academia y las asociaciones alrededor de nosotros, pero vamos a ceder el micrófono primero al arquitecto académico emérito Roberto Chapa, a quien pido que suba, por favor, al presidium y nos comparte todo lo relativo al Gran Premio de Arquitectura Joven de 2017, próximo a iniciarse. Ese es un anuncio previo. En diciembre se enseñará más sobre este concurso. Roberto, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura convoca al Gran Premio Bienal de Arquitectura Joven en su 14ª edición, que se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de enero a mayo de 2018. A ver, las imágenes, por favor. Gracias. Como es bien sabido, la ANA Capítulo Monterrey ha convocado a la comunidad estudiantil desde el año 2000 y ya se han realizado con buen éxito premios bienales en 14 ediciones, acentuando en todas ellas el objetivo de observar, analizar y resolver problemas que afecten a la comunidad histórica actual y futura. En esta edición 14, el tema será el diseño de un centro habitacional y un subcentro de usos mixtos en un espacio urbano denominado Colonia Obrera, situado al oriente del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Aparte del nuevo repueblo del sur, trazado por Einstein en 1865, el ferrocarril en 1882 y la fundidora en 1900, son causas que dieron el carácter al entorno y contexto de este sitio urbano. Algunas de sus huellas y cicatrices aún se pueden observar ahí. Con una extensión aproximada de 30 manzanas, en este concurso de ideas se pretende renovar el concepto de barrio y facilitar, mediante nuevas instalaciones y usos de suelo, una mejor calidad y equilibrio a su vida comunitaria actual. En este concurso podrán participar todas las escuelas y facultades de arquitectura del área metropolitana de Monterrey y ha sido diseñado como el trabajo de equipos de estudiantes y asesorías externas multidisciplinarias si fueran necesarias. El nivel de estudio de sus miembros será del tercer año inclusive en delante, o bien su equivalente semestral o tetramestral. Cada equipo tendrá un maestro, asesor, responsable. El tema es un gran reto, lo sabemos. La calificación será efectuada por un jurado conformado por 7 miembros de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, y si se considera necesario, asesores en historia, desarrollo urbano y sustentabilidad. Se otorgarán los siguientes premios: mención honorífica y 25,000 pesos para el trabajo ganador, 15,000 pesos para el segundo lugar, 10,000 pesos para el tercer lugar. La ceremonia de premiación se efectuará el lunes 7 de mayo de 2018 durante la sesión solemne de la ANA Monterrey. Una mayor información será accesible a los interesados en las direcciones y con los coordinadores de área de diseño de sus respectivas escuelas. Y a partir de noviembre también podrá obtenerse en la página web de este capítulo. Por último, la Academia Nacional de Arquitectura y el Capítulo Monterrey esperan, como en las ediciones anteriores, una gran participación de las escuelas de arquitectura de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Tengo varios anuncios ahí de las asociaciones y nuestros hermanos del colegio. Por lo pronto, el próximo miércoles 8 de noviembre será la presentación de las planillas del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, que contienden para la presidencia del mismo.
Las votaciones serán el miércoles 15, el miércoles 15. Miércoles 15 de noviembre de 9 a 18 horas en las instalaciones del colegio. Les invitamos a que voten por la planilla que consideren la mejor en esta contienda. La arquitecta, las imágenes por favor. Gracias. La arquitecta Claudia Harari nos hace una cordial invitación a la presentación del libro sobre Pueblo Serena, la comunidad como inspiración. Eso es el día 14 de noviembre a las 7:30 p.m. en la sala 9 del Cinemex de Pueblo Serena. Están cordialmente invitados y se considera como evento de inauguración también de Pueblo Serena. El arquitecto César Rodarte nos invita al 16º Congreso Internacional Hospital del Futuro, organizado por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, del 16 al 18 de noviembre en el Centro Médico Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. El arquitecto, y por último, el arquitecto Osvaldo Zurita, ganador de la medalla de oro de la Bienal número 19 de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, nos invita a la conferencia Distrito Valle Campestre el día 22 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Antonio Elosúa. Son muchos eventos y pues este mes de noviembre es muy interesante para nosotros y la comunidad de arquitectos y esperemos que puedan asistir a un máximo de eventos en ese sentido. Creemos que la Bienal estuvo extraordinaria, agradecemos el colegio, hubo una gran exposición en el pabellón M que desgraciadamente ahorita han retirado, pero pues felicitamos a todos los miembros de la academia que salieron con múltiples premios y creo que esto es de recalcar. Sigue la Bienal Nacional en la cual esos trabajos se estará otra vez compitiendo. Siendo las 19:35 del 6 de noviembre de 2017, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 238 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que esta noche nos acompañan, y muy especialmente a Manuel Herrera, nuestro ponente invitado. En el mes de diciembre platicaremos otra vez de varios temas que nos preocupan, tanto al nivel de los municipios como al nivel de la intervención de los políticos en nuestra vida urbana, hablando de movilidad de elementos construidos no debidos, y de problemas con el aspecto legal de los mismos. Creo que los temas que se tratarán a nivel de académicos y a través de nuestras comisiones van a ser distintos y diferentes en todos los aspectos de lo que estamos viendo en la calle. Debemos de platicar ahorita de contaminación, debemos de hablar de urbanismo, planeación y movilidad. Y como ejemplo, aquí sabemos que varios de nuestros académicos han tomado la bandera de defender nuestro patrimonio, tanto cultural como nuestro patrimonio ecológico, y creemos también que esto interviene en diferentes aspectos. Los invitamos a que los apoyen en las diferentes manifestaciones para poder obtener una ciudad de la cual estemos orgullosos. Entonces los invito a seguir estas comisiones y adherirse a esos movimientos que están para defender el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Cedo el micrófono al arquitecto Fernando López, secretario del capítulo. Fernando. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a disfrutar esta sesión y para hacerlo mejor les pedimos por favor apagar sus celulares, guardarlos de ser posible, permanecer en sus lugares hasta que termine el evento. Muchas gracias por su
interés y atención. Y a continuación cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes, cronista de este bienio del capítulo, quien tiene la relatoría de la sesión anterior. Adelante, Penélope. Buenas noches. La ciudad compartida. La sesión 237 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 2 de octubre en el Museo de Historia Mexicana. El ponente invitado fue el arquitecto Felipe Leal, quien dictó la conferencia Arquitectura, Ciudad y Espacio Público. Al inicio de su charla destacó el trabajo y profesionalismo del capítulo Monterrey, que se refleja en la convocatoria de estudiantes académicos, dirigentes y autoridades de instituciones relacionadas con la disciplina, situación que no sucede aún en el capítulo de la Ciudad de México. La relación entre el espacio público y el desarrollo urbano en las ciudades mexicanas es un fenómeno muy visible y la conferencia fue una reflexión al respecto. El espacio público es la estructura toral de una ciudad, el punto duro. La concepción tradicional son las plazas, banquetas, camellones, parques urbanos, jardines públicos, bulevares, malecones, playas y corredores peatonales. Sin embargo, espacios residuales que últimamente hemos agregado al espacio público son los bajopuentes, las vías de ferrocarril, las refinerías abandonadas. El espacio público es el lugar del festejo, donde nos conocemos unos con otros, el lugar de la otredad que definía Octavio Paz. No solo es una relación estética, sino cultural. Algunos ejemplos que mencionó el arquitecto Leal fueron, en Monterrey, el río Santa Catarina como elemento organizador, en Copenhague, un acto comunitario en verano, que es poner una mesa en la calle donde se reúnan las personas. En Barcelona, con la densidad de los árboles y las sombras, se crea una rambla. En París, Renzo Piano y Richard Rogers, dos arquitectos que cuentan con una cultura de la plaza, la integran como parte de la propuesta del edificio de Pompidou, La Reunión. En Nueva York se diseñan espacios residuales, se construye un parque donde antes había un estacionamiento. A continuación nos habló de la Ciudad de México. Dos ejes principales existen, Insurgentes y Paseo de la Reforma. El desarrollo más importante de la ciudad se ha concentrado en esta zona. López Obrador, Ebrard y Mancera propiciaron el desarrollo urbano con el espacio público. El primer proyecto, que fue el Corredor Urbano de Reforma, hecho a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue hecho por estudiantes y académicos, ya que el gobierno no quería dar el encargo a un despacho. La estructura del barrio a partir de la plaza, la escuela, el templo y el mercado asociados con calles comerciales y de uso mixto es una constante en la Ciudad de México. Con su visión política, Marcelo Ebrard detectó un problema en la estructura del gobierno. Cada secretaría tenía un proyecto propio y no había vinculación entre ellas. Al respecto, el jefe del gobierno tenía a su cargo secretarías como Obras Públicas, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Movilidad, Turismo y Cultura. Los secretarios de cada dependencia tenían proyectos propios. La articulación entre ellos fue la Autoridad del Espacio Público, oficina a cargo de hacer políticas públicas y proyectos integrales de renovación urbana con un equipo técnico de arquitectos, paisajistas, abogados, ingenieros y administradores, con rango de secretaría y capacidad para hacer obra, que dependía únicamente de la jefatura de gobierno. En el 2010 empezaron a realizar proyectos para el Bicentenario de la Independencia, como la Plaza de la República. Siguieron con la Plaza Garibaldi, el Andador Peatonal Madero y la Alameda Central, todos proyectos presentados por el arquitecto durante la sesión. En la ciudad había antecedentes importantes como el fideicomiso del centro histórico, una inversión privada, en su mayoría por Carlos Slim, y se decidieron atacar zonas principales con proyectos catalíticos impulsados por el gobierno que conectan y enlazan la ciudad con criterios de accesibilidad universal, buen alumbrado, vigilancia, pavimentos, cruceros, entre otros. También se contaron con donativos de vecinos y fondos bajados de diversos organismos. Solamente me voy a extender un poco en el proyecto de la renovación integral del Paseo de Reforma. Es una inversión de 1.500 millones de pesos. Se intervino el espacio con andadores, vegetación, alumbrado, mobiliario, cruces, ordenamiento del transporte público, seguridad especial, autobuses turísticos y facilidades para los desarrolladores de edificios como Torre Mayor, Reforma u otros conjuntos verticales, como una ventanilla única, el no cobro de trámite de construcción y incentivos fiscales.
Desaparecieron lotes baldíos, en la zona se fusionaron predios, aparecieron boleros, paradas de autobuses y un sistema público de bicicletas con ecovías que ya tenía un antecedente en Ciudad Universitaria. También volvieron los bancos, los hoteles y hay alrededor de 20,000 personas trabajando en las nuevas torres, impactando barrios vecinales con restaurantes, servicios y consolidando esta parte de la ciudad. Al terminar la conferencia, nuestro invitado se unió al panel del Foro Metropolitano formado por la maestra Armira Cerrato, Eduardo Aguilar, Javier Leal Navarro y Fernando López como moderador, donde se abordó la gestión del espacio público en Monterrey desde la perspectiva de los diferentes actores, las instituciones académicas con el proyecto de Distrito Tech, la inversión privada del Fideicomiso Capital Natura en la calle Roble y el Implan I de Guadalupe con el reglamento del espacio público. Una reflexión de Felipe Leal fue, cito, que el ciudadano aprecia más una obra que un manual porque la construcción es lo más contundente. Cierro cita. Eduardo Aguilar apuntó que la administración del espacio público es compleja y no existe una regulación clara al respecto. Además, las instituciones recién comienzan a ocuparse y en el caso de Monterrey no hubo continuidad de la agenda de planeación en las administraciones posteriores a González Parás, lo que resulta en que el espacio privado en Monterrey es muy bueno, pero la calidad de vida es baja, pues solo se logra con un espacio público adecuado. Las conclusiones finales del panel fueron que el espacio público no es responsabilidad solo del gobierno, que falta regulación y aplicación de la ley en la construcción, que la estructura de la ciudad de Monterrey hace difícil la integralidad, que se crea comunidad y tejido urbano impulsado por el desarrollo económico, pero lo más importante es que los paradigmas del urbanismo cambian y evolucionan. Mi reflexión final es que la fuga de talento de la ciudad es fuerte por el rezago que tenemos en el desarrollo urbano y se refleja también en la ausencia de pensamiento crítico en actos indispensables para una sociedad vanguardista como el arte, la filosofía y la ciencia. Muchas gracias, Penélope. A continuación me permito leer de una manera muy breve un extenso trabajo y desarrollo de nuestro ponente invitado. Manuel Herrera Gil nació en Minatitlán, Veracruz, en 1966. Tiene maestría en arquitectura en Los Ángeles, California, en el Southern California Institute of Architecture. Luego de haber estudiado la licenciatura de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Ha sido catedrático en las universidades de Austin, Texas, Universidad de Miami, en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, en la Universidad Veracruz Villarrica y en la Universidad del Valle de México en Veracruz. Obtuvo la beca nacional del FONCA con la Culta de jóvenes creadores de arquitectura en el año 99 al 2000 y la beca PECDA Veracruz de creadores de arte con trayectoria en 2014. A partir del año 2015 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA Conaculta, beca de investigación acerca de bordes marítimos. Es socio fundador de la firma Taller 1005 en la ciudad de Veracruz. Ha obtenido diversos reconocimientos como la mención honorífica de la arquitectura Bienal de Arquitectura Veracruzana en el 2001, medalla de plata y medalla de oro en la misma Bienal de Arquitectura Veracruzana en el 2010, premio a la mejor obra de remodelación en la primer Bienal Regional de Arquitectura del Sureste en el 2013, mención honorífica en el concurso de Arquitectura para Todos, Vivienda Rural 2016 de CONAVI. Su trabajo de investigación, Arquitectura de Bordes, de su beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, fue escogida como uno de los 12 trabajos de despachos nacionales que representan a México en la Bienal de Arquitectura en Argentina, en octubre del 2016. Actualmente es finalista de los premios CEMEX en la categoría Espacios Colectivos en el presente año. Cuenta con diversas publicaciones de su obra profesional, investigación teórica en suplementos y en revistas como Arquine, Arquitectura Latinoamericana, Enlace, Bitácora, Arquitectura Mexicana Interiorismo, Archivos de Arquitectura Antillana,
House of the World, revista local, así como publicaciones digitales como Arts Daily, Arts and Architecture y Home Design. Ha realizado conferencias en diversas universidades del país, como también en Austin, y desde hace 20 años sostiene un intercambio anual académico con Estudio México de dicha universidad. Bienvenido, Manuel, estás en tu casa, adelante. Bien, muy buenas noches. Pues muchas gracias primero por la invitación. ¿Sí me escuchan? Ahí, sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación a la Academia de Arquitectura de Monterrey, en especial a Alexandre, que parece ser que nos conocemos hace 20 años, pero nos reconocemos apenas hace unos meses, ¿no? Creo que la vida nos ha llevado ahorita a caminos continuos y pues me da muchísimo gusto estar aquí. Me da gusto también ver todo lo que se está haciendo en Monterrey y todo lo bien organizados que empiezan a estar ya ustedes en materia de arquitectura y de urbanismo. Y bueno, les confieso que esta para mí fue una preparación, bueno, si se puede llamar preparación de una plática un poquito diferente, porque generalmente voy a las universidades, únicamente así el trato directo con los estudiantes, y este público variado pues me hizo reflexionar no solo en la idea de mostrar mis proyectos, las obras que lo van a ver ahorita, pero también me ayudó como a reflexionar un poquito, a irme hacia atrás en este camino. Yo tengo desde el año 94, vamos a decir oficialmente, trabajando como arquitecto. Y bueno, he pasado por diversas etapas, diversas cosas que pues me están ahorita como que regresando a la mente y trato de reflexionar. No sé si pudiéramos bajar todavía un poquito más de luz, pues sí, si quieres saber cómo se ve, sí. Así está bien, ¿eh? Sí, yo creo que está bastante bien. Arrancando con esta charla, con estos diálogos que que yo empiezo, pero seguramente después tendremos mutuamente, no puedo dejar de negar mis raíces y toda mi parte teórica de la arquitectura. Quiero echarme un poquito para atrás de lo que, cómo yo me empecé a armar en esta idea de hacer arquitecto. Y quisiera yo empezar con algo que siempre me viene a la mente. Son ustedes que ahora las nuevas generaciones ven la película de Blade Runner, ¿sí? Esta es una imagen de la película antigua de Blade Runner, ¿no? Y que hace 25, 30 años para nosotros esto era el futuro, ¿sí? Y que ahora está sobrepasado y que hay muchas cosas que las veríamos muy normales si las viéramos otra vez, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre en al menos, perdón, son reflexiones muy personales, cosas que les voy a decir que podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, finalmente de eso se tratan estos foros, ¿no? Creo que de alguna u otra manera hay que ver el presente como nuestra contemporaneidad, tiene que ser algo muy de nosotros, siempre tratando de ver al pasado y tratando un poquito también de sentir cómo nuestra arquitectura, nuestras ideas pueden seguirse preservando en un futuro, ¿no? Es por eso que yo siempre cito estas frases, en este caso es un libro muy interesante de un filósofo, Jean Baudrillard y Jean Nouvel, que se llama Los objetos singulares, y empieza con ciertos textos en donde habla que siempre estamos en el dominio de la invención, en el dominio del no saber y en el dominio del riesgo. Para mí yo creo que eso es la arquitectura, ¿sí? Es decir, siempre tenemos un poco de nostalgia, sí es cierto, siempre tenemos un poco de anticipación, precisamente por eso son proyectos, pues estamos adelantándonos a lo que va a venir, pero siempre hay un momento de invención, de no saber y de riesgo. ¿Cómo yo me aproximo a estos temas? Bueno, creo que todavía soy un romántico de la arquitectura, me gusta muchísimo pensar que existen las palabras como concepto,
como ideas generadoras, como el entorno, ¿no? Todo lo que nos puede transmitir y comunicar. Entonces, yo siento que parto de dos ideas importantes que son, la primera, que es contener el espacio, ¿sí? Para mí la arquitectura es una contención del espacio, y la segunda, que es el motor central no solo de la arquitectura sino de mi vida, es tratar de hacer poesía. Decir que hago poesía es algo como que muy elevado para lo que nosotros hacemos de arquitectura, pero yo me relaciono mucho con la poesía en las herramientas que tiene la poesía, la misma poesía, para poder nosotros interpretar esquemas y conceptos arquitectónicos, ¿no? Yo hablo mucho de analogías, de metáforas, de referencias, y cuando yo leo poesía, pues siento que estoy de alguna u otra manera relacionado con esas ideas y las trato de mayor o menor manera de aplicar. Ahora, contener el espacio, y aquí viene un poquito el tema de mi plática, de mis ideas de esta ocasión, tiene mucho que ver con trazar límites, ¿sí? Con habitar límites. Nosotros generalmente no nos damos cuenta cuando entramos, salimos, espacios abiertos, espacios cerrados, pero estamos cruzando límites, y esos límites en esta época de mi vida arquitectónica son como que la parte primordial de mi investigación y de mi interés. Entonces, siempre esos dos principios han manejado esta manera de acercarme a la arquitectura. Hablando de poesía, creo que siempre este tipo de cosas son una suerte de herramientas de comprensión, es decir, tratar nosotros de leer un proyecto. No sé si alguna vez sus correctores, sus maestros se los han dicho, ¿cuál es la lectura de tu proyecto? Bueno, creo que son cosas que nosotros, paralelo a la arquitectura, tenemos que aprender, ¿no? Aprendemos de las artes, definitivamente de cualquier expresión artística. Para nosotros es una idea muy renovadora y podemos también complementar nuestros primeros conceptos arquitectónicos o esquemas en este caso. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver en la arquitectura con una suerte de tácticas y estrategias para poder llegar a crear lo que le llamamos un primer partido arquitectónico, un concepto, un esquema. Y esto tiene muchísimo que ver también con cómo paso yo, no sé si alguna vez se lo han preguntado, ¿cómo puedo pasar yo de una idea directamente al dibujo? ¿Cuál es esa transición que hay que hacer entre lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo? Y para mí, por eso me regresé un poquito, perdón por las imágenes ya antiguas, ¿no? Estos son unos trabajos, y ahorita regreso a la idea y al proyecto del dibujo. Son unos trabajos que realicé. Confieso que Alexandre me mandó mucho hacia atrás en esto cuando platicábamos, y empecé a investigar. Son dos trabajos, les voy a mostrar tres trabajos, son tres imágenes nada más, no me quiero detener, de mis dibujos y de mis trabajos en la maestría, por ahí del año 1991 a 93. Este es un trabajo que realicé con un profesor premio Pritzker, que fue el arquitecto Tom Main, de Morfosis, en donde hablamos sobre la ciudad y sobre cómo podríamos arreglar una ciudad de 3 kilómetros cuadrados. Definitivamente yo no podía entender la ciudad como lo entiende los ejercicios de Harvard que ustedes han visto, que es mapear y hacer cosas como bastante estériles y bastante pues sin forma, ¿no? No le veo mucho el caso de estar así mapeando la ciudad, pero bueno, respeto mucho esa manera de aproximarse. Y en cambio, lo que sí me llamaba mucho la atención era la parte social, pero esta parte social como de entender lo que estaba sucediendo en el lugar, no esta cuestión social que ahora está como tan de moda, ¿no? Entonces, más que una ciudad de los vivos, yo lo que propuse fue una ciudad de los muertos. Creo que este fue el antecedente de uno de los proyectos que les voy a presentar al final. Y esta ciudad de los muertos lo que trataba de hacer era jugar con los negativos, es decir, eran edificios vacíos que se llenaban con los muertos, con los nichos, entre dos áreas en Los Ángeles que tenían muchos problemas de rivalidad de bandas, ¿no? Entonces, era aproximarse a un problema
con un concepto. El segundo trabajo es un concurso en Japón que hicimos para el concurso de Nara en Japón. No me voy a detener tampoco tanto, pero el contraste fue aquí que tuvimos que trabajar con modelos matemáticos en donde tendríamos que ver la teoría de las catástrofes. Entonces, a partir de esquemas de modelos de ecuaciones que ya estaban generadas, dicho sea de paso, poder trabajar con esos esquemas y crear una suerte de arquitectura de pliegues, de bordes. Pero ¿qué hacer con esto, con esta cuestión como de educación que probablemente parece fuera de la realidad de nuestro entorno nacional y cómo llevarla a cabo? Esta fue finalmente la tesis de la maestría y aquí lo que hice fue voltear un poquito a lo que tenía y trabajar en la ciudad de Monte Albán, en Oaxaca. Y dentro de esta escuela, que era así como un experimento de escuela, pues empecé a tratar de integrar esos posibles o probables conocimientos a algo que fuera muy, muy aterrizable. Por ejemplo, es el montículo J, en donde estamos haciendo una intervención al estilo Scarpa, Carlos, que te platicábamos un poquito de eso, en donde solamente reconocemos que el montículo J, que está en medio de la plaza de Monte Albán, no está hecho de una intervención, está hecho ya a lo largo de los siglos de 4 o 5 intervenciones, cosa que no entendemos ahorita, ¿no? Probablemente lo vemos y decimos, es un edificio terminado, y no es cierto, es un edificio que se ha modificado en muchos años. Y finalmente, afuera de la plaza, trabajar en un edificio muy, muy contemporáneo, pero que tenía que ver más con las visuales, con la arqueoastronomía, con la vista de los astros, que era el fenómeno que había que entender en el proyecto. Estos son un par de ejemplos de las tesis y las becas que he estado trabajando. De repente, por cuestiones familiares, perdón que me regrese mucho a eso, pero tuve la oportunidad de conocer plataformas petroleras, plataformas en el mar. Entonces, mi tesis de licenciatura fue acerca de vivir en el mar, de habitar en el mar, y lo mismo este trabajo de investigación del FONCA, que era habitación móvil en los frentes marítimos. Siempre he sido un defensor de la mano. Regreso otra vez a la cuestión de cómo agarrar la idea y cómo hacer y trazarla al papel. Yo creo que nosotros tenemos que hacer gimnasia todos los días. Nuestra gimnasia es lo que hablábamos anteriormente, las lecturas, la cultura, las exposiciones, la fotografía, todas las artes, el ballet. Mis hijas últimamente me han enseñado tanto con el ballet, he tenido la oportunidad de ver algunos festivales y toda esta estética del movimiento, de los ritmos, del sonido, son cosas que podemos llevar fácilmente a aplicar en la manera de cómo transportar. Estas son algunas ideas de bocetos a lo largo de algunos años, de cómo transportar esto al papel, que para mí creo que es el resumen un poquito de todo lo que hago como arquitecto, es este momento que tienes la hoja en blanco y dices, ¿qué voy a hacer? ¿No? Para mí es como que el momento maravilloso, ¿no? No me quiero detener muchísimo en cada una de estas, pero son etapas, ¿no? Digo, mis acercamientos a Star Wars de repente, ¿no? Pero cosas así que a veces tienen sentido, a veces no, pero todas ellas, tengo cerca de 60, 70 de estas carpetas que tienen estos croquis y que ahora son como una biblioteca, ¿no? Y que recurro de vez en cuando y bueno, pues es algo como muy, muy personal que me ayuda a entenderme a nivel gráfico. Me meto ya más directamente a la arquitectura y les quiero hablar de mi tierra, de Veracruz. Yo vengo de la ciudad de Veracruz, del puerto. Yo vivo en un puerto, tengo 17 años viviendo aquí. Este es un ejemplo de los proyectos que he tenido la fortuna de trabajar, ya sea con mi despacho Taller 1005 o anteriormente con mi socio, el arquitecto Ricardo Fernández, que estuvimos asociados cerca de 12 años, 10, 12 años, compañero mío de la maestría también, por cierto. Y bueno, sobre todo se los muestro porque ahora que veamos unos proyectos se van a dar cuenta que, y por qué Habitando el Límite, es porque siempre mi actividad durante estos 17 años ha sido
mayormente alrededor del borde, el borde marítimo que hay entre Veracruz y el océano y el Golfo de México, ¿no? Tenemos algunas islas enfrente, bueno, sobre todo la isla de Sacrificios, el puerto comercial y la zona histórica de Veracruz, y a lo largo de todo esto me ha tocado contribuir algunas veces en proyecto, algunas veces se convierten en obra, pero todo esto siempre tengo como ese cuestionamiento de qué se trata trabajar en el borde, cómo podemos nosotros hacer este trabajo y esta interpretación del borde. Estos son varios ejemplos de algunos edificios que me tocó hacer. Fue una época muy padre, la verdad. Yo le llamo, le comentaba yo a Alexandre, yo le llamo como mi época de aprendizaje de gimnasia también a nivel de escala, de aprender las escalas, porque pasas de una idea de hacer la remodelación, la casa de tu tía, la casa del amigo de la tía, ¿no? Empiezas así a moverte, y ya de repente tienes la oportunidad de hacer uno de estos que es de 6 pisos, de repente otro de 8 pisos, de repente otro de 13 pisos, tienes uno de 17 y uno más de 25 niveles, ¿no? Todos ellos en un cuadro a lo mejor por ejemplo, estos hay 20 metros de diferencia entre estos y tenemos los frentes de mar en la parte de atrás. Pero fue un ejercicio y un trabajo muy interesante porque en este caso me metí directamente a proyecto, a obra, y de alguna otra manera involucrarnos en la parte como de venta también, de menor manera, pero sí tratar de entender un poco a nivel de integral qué era lo que significaba esto, ¿no? La idea, por ejemplo, de las repeticiones en los edificios, la idea de resolver el estacionamiento y resolver la estructura del estacionamiento y el funcionamiento para llegar a las repeticiones en estos edificios, pero también la idea de que la repetición te provoca también ciertas restricciones en la imagen de dichos edificios, es decir, no tienes todas las libertades de lo que pudieras tener a lo mejor en alguna construcción de 2 o 3 niveles y sobre todo que son programas que se van repitiendo, ¿no? Entonces, fueron ejercicios en terrenos muy similares, de condiciones ligeramente distintas. Este es el último, este lo terminé hace como 6 meses, 6, 8 meses, es un edificio más bajo, pero bueno, es esta idea de seguir trabajando. Llegando un poquito a esta última etapa de mi trabajo como taller 1005, les quiero mostrar 3 imágenes de lo que fue para mí como el detonador de toda esta nueva pues época para mí. Yo siento, no quisiera hablar de madurez como tal porque yo creo que los arquitectos nos morimos siempre tratando de hacer algo diferente, ¿no? Entonces se me hace que es bien difícil decir que sales en algo, pero por ahí platicábamos en la hora de la comida sobre el arquitecto Murillo, un arquitecto muy famoso en Veracruz. Yo creo que a nivel nacional también fue el primer ganador de una bienal nacional. Y bueno, a mí me tocó hacer un anexo para su casa. Únicamente es el anexo, la casa da la vuelta, tiene un programa muy curioso que es casi redondo, pero a través de diagonales, esa casa. Y tuve la fortuna de contar ya con el paisaje integrado, que fue esta enredadera de 14, 17 años que tenía ahí, perdón, 14 años. Entonces, la idea fue tratar, por un lado, de cubrirnos de las cuestiones de sol, ustedes saben que el clima en Veracruz es bastante fuerte, es muy húmedo, pero por otro lado, teníamos que cumplir también con no tapar el escenario natural del fondo que era esta muro verde, ¿no? Muro verde natural. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que fue como una especie de síntesis de mi arquitectura. De repente, después de verme haciendo edificios de 10, 15 mil metros cuadrados, de repente entré con esto yo solo en ver 45 metros cuadrados. ¿Sí? Pero fue muy bueno, fue tan bueno porque pues como que fue muy personal. Toda esta parte que les digo de dibujar, de bajar la línea, de ver las escalas, todo eso me ayudó a que de alguna u otra manera empezara yo a
a buscar o a descubrir más bien lo esencial para mí como arquitecto, que era estos razonamientos como muy básicos, ¿no? Como las conexiones, la transparencia, los marcos, ¿no? Esta parte como de protección solar, todo ese tipo de cosas fueron como que saliendo en un espacio muy pequeño, y creo que fue un ejercicio para mí muy benéfico y que pues explica un poquito todo lo demás que sucedió. Perdón, yo creo que ahí vamos, ¿va? ¿De tiempo? Sí, perdón. Generalmente en las pláticas termino con este proyecto, pero en este caso quise como que entrarle primero al toro aquí de lo entre teórico y práctico del asunto, es decir, esta poesía trazando límites, porque fue bien importante para mí esta investigación de esta beca del Sistema Nacional de Creadores, que precisamente me hizo como decantar toda esta cuestión de los bordes y empezar a trabajar en un tema pues que para mí siempre ha sido fascinante, ¿no? A través de todo esto. Entonces, pues me di a la tarea de hacer una investigación sobre los límites, sobre los bordes. Todo esto me llevó primero a un gran filósofo que descubrí, o que me hicieron descubrir. Tengo afortunadamente varios amigos que leen mucho, ¿no? Nosotros como arquitectos nos clavamos en ciertas cosas, pero me recomendaron muchísimo a Eugenio Trías, que es un filósofo y tiene un ensayo y un libro que se llama La estética del límite. Se los recomiendo muchísimo, y habla sobre las artes del límite, que es la arquitectura y la música, y tiene sus razones de ser ahí, ¿no? Pero él hablaba como, por ejemplo, desde los romanos, que ellos de alguna u otra manera trajeron al vocabulario la palabra del límite, ¿no? Y era esta cuestión de que separaba la frontera entre lo bárbaro, donde estaban los bárbaros, y donde estaba el mundo civilizado, donde estaban los soldados y donde estaban las áreas de agricultura, y eso era lo que ellos protegían, y era una suerte de espacio como neutral, vamos a decir, entre estas dos áreas. Claro, obviamente que estos límites variaban, se fusionaban, se reintegraban, y bueno, fue la idea como para arrancar un trabajo general en donde pues yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y de qué se trata todo esto, no? O sea, no nada más es el límite de que llego a la orilla del agua y veo y pues me siento bien o me siento mal. Entonces recurrí a ciertas referencias, en este caso, por ejemplo, cuestiones sobre la existencia o no del espacio, ¿no? Y realmente si lo que existe es el espacio o lo que existe es lo que contiene el espacio. Entonces, de ahí como que empezar a trabajar con ciertas cosas que el mismo límite nos da, lo que es la referencia de las como estos objetos singulares que de repente nos crean elementos muy particulares, digo, en los bordes, sobre todo ahorita en los bordes marítimos, la respuesta también orgánica de ciertos elementos, y eso lo vemos en las ciudades, ¿no? No es lo mismo estar aquí en el río pegados en esta zona, que estar en la ladera de la montaña. Esos límites son los que nos marcan las morfologías y muchas veces los usos de los lugares. Hay veces que los límites nos desbordan también, el borde se desborda, ¿no? Esta es una foto del Carnaval de Veracruz, exactamente en la orilla del bulevar. Es un fenómeno muy curioso porque son 5, 7 kilómetros de desfiles. Es un poquito como el Carnaval de Río, pero región 4, ¿no? Aquí, sí, no se vuelve un show aquí, está muy bueno. Se los recomiendo nada más como cuestión cultural, pero bueno, es muy interesante, pero finalmente se vuelven expresiones en estas zonas de bordes que yo les llamo, en donde se convive ese desbordamiento de pasiones, ese desbordamiento de sentimientos, un poquito con la arquitectura y con lo que significa estar en estas condiciones específicas, ¿no? Finalmente, este arquitecto yo les recomiendo muchísimo que lo vean, Tom Wiscombe. Es un arquitecto muy formal, probablemente lo vean y digan, chin, son cosas muy formales, pero chequen sus textos de repente y tiene muchas cosas bien interesantes sobre
lo que de una u otra manera puede ser arquitectura contemporánea con respecto al contexto y al lugar, ¿no? Y cómo estas fronteras crean organismos, ya sea arquitectónicos o organismos vivos, que de alguna u otra manera son producto de la respuesta de estos mismos lugares, de los bordes, ¿no? de estas extensiones. También estos bordes nos provocan esta idea como de transferencia de información, ¿no? Son dos ambientes, dos lenguajes que nos empiezan a hablar uno enfrente del otro, y probablemente en algunas ocasiones se crea esta suerte como de membrana donde hay a nivel muy, muy teórico una tercera información que no es ni un lugar ni el otro. Respondiendo a todos estos elementos, me voy a ir ahora más hacia lo práctico. Les quise dar como una empapadita de lo que me he estado metiendo durante estos 2 años y todavía un año más de investigación que estamos haciendo. Mi proyecto con el cual me dieron esta beca se llama Puertos Históricos del Golfo de México, y son 3 puertos en los que estoy trabajando, que es la ciudad de Campeche, la ciudad y puerto de Veracruz, y el puerto y ciudad, pequeño pueblo de Cizal, muy cerca de Mérida, en Yucatán. ¿Qué tienen de común estos 3 lugares? Bueno, en primer lugar, pues que son puertos del Golfo de México, son ciudades que están en el Golfo, pero hubo algo bien interesante y que tuvo que ver muchísimo con esto de los bordes y de las ideas de conexiones y todo esto. Resulta que estos 3 lugares cuentan con fortificaciones del siglo XVI. La fortificación del siglo XVI, para que se den una idea, es como la primera línea de defensa contra la piratería que hubo en siglos XVI y XVII en el Golfo de México. Entonces, todo esto me dio una suerte de conexión. Estos son ejemplos de fortificaciones que se hicieron y algunos que quedaron en proyecto desde Bacalar, acá por Chetumal, Mérida, Cizal, Campeche, Champotón, algunas ideas, hasta llegar a el Fuerte de San Diego. Por ahí platicábamos cuál era la referencia con Cuba, ¿no? Pues bueno, finalmente esta ruta de Indias de comercio pasaba por esta zona, desde San Diego en Acapulco hasta San Juan de Ulúa, y luego hacia La Habana y de ahí ya a Europa. Y todo tratando de protegerse de la piratería y de los robos de los holandeses, de los ingleses, etcétera, ¿no? Esto me trajo a colación, lo voy a hacer muy rápido porque quiero entrar directo a un proyecto aquí de estos 3, de que, por ejemplo, Campeche se volvió la ciudad ideal. Entonces, estamos trabajando ahorita en la oficina con una ciudad en el mar, con una ciudad que está frente a la ciudad de Campeche, y que se puede convertir como una especie de subcentro urbano. Vamos a decir que esta es la traza original de la muralla. ¿Y por qué la ciudad ideal? Bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Campeche, es como llegar a una ciudad que se perdió en el tiempo y que no pasó nada en 4 siglos, ¿no? Entonces, creo que es una ciudad que está muy bien preservada, y además creo que no hay nada que hacerle en esta zona, sino simplemente apoyar con algunos elementos y algunos servicios alrededor, ¿no? El pueblo de Cizal tiene mucho que ver con la porosidad. ¿Por qué? Porque está exactamente, son 5 calles entre un estero muy grande de agua y el mar. Entonces realmente se convierte, este es un poco el proyecto que estamos desarrollando entre la arena y la batería, lo que es la fortificación del siglo XVI, haciendo algunos elementos de edificios públicos y algunos edificios más turísticos, más de servicio, en plazas que de alguna u otra manera como que se disgregan. No son elementos rígidos, sino son elementos nada más que integran una plaza general, pero se disgregan alrededor. Y finalmente Veracruz, que es en donde me voy a detener un poquito en este primer proyecto, esta es la traza original, pero Veracruz se le ganó mucho terreno al mar, y ahorita lo que estamos trabajando es un poquito con esta suerte de la ciudad erosionada, ya que es una ciudad que está tiene el embate del clima muy fuerte y de la salinidad y de la erosión a través de las dunas de arena que tenemos hacia el norte, ¿no? A raíz de esos proyectos, de repente surgió una autoridad en Veracruz que estuvo muy interesada con ello, y estamos desarrollando actualmente
este edificio que tiene mucho que ver con la ciudad erosionada. Yo estoy trabajando con el proyecto de la ciudad en la beca alrededor de esta parte. Esta es la parte comercial, la parte donde llegan todos los barcos, el intercambio. Y en esta zona que le llamamos el antepuerto, la autoridad, que es la Administración Portuaria Integral, los que llevan, es una autoridad federal, se interesó muchísimo en este proyecto y estamos desarrollando un proyecto ejecutivo para un museo marítimo en esta zona. ¿Se acuerdan dónde estaba el Carnaval de Veracruz? Bueno, en esa plaza estamos desarrollando y cerca de un barrio que es el barrio por característica el más antiguo de la ciudad de Veracruz, o cuando menos uno de los más característicos, que es el barrio de La Huaca. Por ahí llegaron todas las tradiciones de música, de son, de danzón. Fue a México, por ahí llegó todas esas manifestaciones culturales. Y ahí existía también un club que era el Club Regatas, todo hecho de madera, exactamente en esa zona, que pues tenía mucho que ver con esta cuestión de la vivencia en los bordes, ¿no? Algunas referencias, no me voy a detener muchísimo, son estas referencias como de muelles, de estructuras de defensa, tiene mucho que ver con todo lo que habíamos platicado. Y bueno, finalmente se dividió en 3 estructuras. La plaza, son 3 edificios que corren 60 metros adentro del mar, en este caso. Son 3 muelles edificios que conforman una plaza también de 4 plazas, de 4 áreas, perdón, 4 zonas diferentes, tratando de integrar este concepto de Veracruz como la 4 veces heroica, ¿no?, ciudad. Entonces tiene 4 zonas de actividades. Aquí pueden ver ustedes estas 4 áreas. Algunas son actividades más estáticas, otras más de peatonales, otras más como de accesos a los edificios. Y este es el edificio que estamos ahorita desarrollando, que es el edificio del museo. Es un antiguo dique que había flotante. Lo traigo a referencia porque entre esto y las casas de La Huaca, que fueron casas hechas de los barcos antiguos, pues fueron el punto de partida para el desarrollo conceptual del edificio. Y este es un edificio que parte de las plazas, llega a las zonas de exhibición y son áreas de exhibición en medios niveles, se van desarrollando por medios niveles para no tener escaleras, sino tener rampas y pueda ser completamente accesible hasta sus últimos niveles. Obviamente que también tenemos elevadores, pero la idea es que sean zonas que se van conectando a sí mismas, ¿no? Esta es la imagen que hemos estado ya desarrollando ahorita del edificio. El edificio a partir de aquí está ya en el agua. Este es un muelle público y el edificio se desarrolla a partir del primer nivel hacia arriba y con algunos parteluces de prefabricados de concreto que son los que queremos que se provoquen una suerte como de doble fachada por la cuestión solar. A nivel interno, el edificio se desarrolla en un área muy pública aquí, que es un área que es muy abierta. Abajo tenemos un auditorio y arriba se empiezan a desarrollar todas las salas hasta llegar a una suerte como de mirador, porque tenemos aquí enfrente la entrada de todos los barcos por el puerto. Por ahí llegan todos los barcos que llegan a descargar en esa zona. Entonces, ya ahorita estamos empezando a trabajar con el proyecto ejecutivo de este edificio. De hecho, ya estamos avanzando con el estructural también, la mecánica de suelos, todo. Cuando estábamos ya por cerrar esto, o bueno, desarrollándolo, se nos pidió también que desarrollemos ahorita un museo, que es el Museo del Danzón, por esta parte que es la zona de La Huaca. Entonces estamos trabajando ahorita en 2 edificios en proyecto, en donde uno va a ser una especie como de galerías y de talleres para el baile, para el danzón, para diferentes cuestiones de baile, también que dan directo a la plaza, y el otro sería un museo marítimo, museo tecnológico marítimo, ¿no? En este caso. Es un poquito la línea de las escalas que tenemos en esa zona, en el puerto de Veracruz. Les muestro unas imágenes finales ya de este proyecto en la plaza principal, también es parte del proyecto que estamos desarrollando, y lo que son el acceso al museo y el trabajo, que son parteluces bien interesantes, porque lo que estamos haciendo es hacerlo muy sencillo, es una vista como muy paramétrica, pero cada uno de los parteluces es vertical y es independiente, entonces se puede cortar en un plano y diferentes cortes unidos, es como las sillas que vimos ahora
en la universidad, que estuvimos viendo ahí con Jorge. Si se une, entonces ya esa unión de varios partiluces crean toda la piel del edificio, ¿no? En este caso. Algunos aspectos aquí de los interiores, con las rampas, queremos dar alguna imagen un poquito más de marítima, ¿no? En este caso, las vistas exteriores. Esto es muy abierto, aparte que tenemos una buena orientación, es sol de la mañana, tenemos las mejores vistas hacia el área de barcos y de llegada, ¿no? Que les comentaba. Finalmente una vista general de toda la plaza, como vamos a estar integrados aquí a la traza. Y esto es como está ahorita actualmente. Ya es una imagen un poquito antigua, pero bueno, esto es como está y esto es como queremos que quede, ¿no? Esa es la llegada que yo les decía de los barcos, la parte del puerto y la zona del museo. Bueno, me voy a centrar ya nada más a 3 proyectitos que ahorita estamos desarrollando. Uno es, dos ya se concluyeron, y uno que estamos terminando. Se nos encargó, ¿cómo ven? Yo estuve 8, 10 años, no me acuerdo, haciendo vivienda vertical, y de repente empezaron a surgir estos temas bien interesantes, en donde se nos solicitó hacer, esto es un terreno que son 3 hectáreas, que está a 20 minutos de la ciudad de Veracruz, y este terreno es bien curioso porque está en una zona donde tenemos aquí una comunidad que se llama Mangal, es un área como de muchas sembradíos de mangos, etcétera, y en este terreno se nos pidió realizar un proyecto para un jardín funerario, un jardín ecológico funerario donde pudiéramos hacer entierros de urnas, solamente urnas ya cremados, que fueran biodegradables con la tierra o que crecieran un árbol a través de, y se hiciera una mezcla entre urnas de tierra y urnas verticales. Curiosamente, enfrente de eso nos topamos con el cementerio del pueblo, con el panteón, que es un cuadrado perfecto aquí, en medio de estos terrenos, y fue algo muy curioso, ¿no? Para nosotros, porque pues estábamos como que enfrentados al mismo tema, ¿no? Siempre surgen cosas como de temas acerca de la muerte, de la vida, de la transición, ¿verdad?, de una cuestión terminal y sobre todo también de la naturaleza, porque nos encontramos de repente en un terreno en medio de la nada, como unos, tratando de aprovechar lo máximo los fenómenos que existían ya naturales, ¿no? Perdón, me fui muy largo. Al final les digo, esto queda como un área como de acceso, edificios bajos de administración, no sé si vean ustedes por acá, de administración, todo está hecho en torno a 3 parques, cada uno de los parques tiene un color diferente en la vegetación, en los árboles, framboyanes, la lluvia de oro, otro árbol también amarillo, y los cedros que son rosas, y alrededor de todos estos grandes parques se encuentran todos los nichos, ¿no? Que son cerca de 5,000 nichos en tierra y algunos nichos que son nichos verticales. En medio tenemos una capilla que estamos desarrollando ahorita, que es la capilla ecuménica, es una capilla donde vas a tener la oportunidad de dar el último adiós a tus seres queridos, y capillas familiares. Un poquito la idea general, quiero mostrarles ahorita imágenes de la primera etapa. Este proyecto estuvo concursando también en los premios CEMEX y tuvimos la oportunidad de ganar ahí el primer lugar en la parte de espacios públicos, que nos decían que era como un tema medio controversial, ¿no? Le van a dar el premio a un jardín funerario y a un espacio público, pero pues creo que afortunadamente se entendió la idea que finalmente estos espacios son para los vivos y para que vayan a respetar a sus seres queridos, ¿no?, que están ahí. Esta es una planta muy sencilla del acceso, es una sola crujía con una terraza y la plaza principal. Recuerden que el proyecto va más allá de todo lo que tenemos, esto va a encerrar una plaza más grande y este es el arranque de todo el desarrollo de los nichos. En corte también es algo como muy sencillo, pero que hace mucha referencia a cuestiones como de, pues no sé, de espiritualidad, de abrir hacia estas alas, ¿no? Por ejemplo,
Obviamente cuestiones de clima, ¿no? Estas son terrazas que te tapan el poniente a este edificio, entonces no te permiten tener el sol directo en esta zona, y muchas áreas abiertas y aprovechando sobre todo la naturaleza, ¿no? Lo que ya existía en este caso. Esta es una vista del acceso. De este lado tenemos orientación más hacia el norte, está muy abierto. Aquí tenemos el acceso principal, donde vamos a tener una maqueta de todo el conjunto. En el otro lado es un área como mucho más cerrada, es una zona mucho más de poniente. Esta es una ventana que hicimos para los baños, para los servicios, es el área de cuarto de máquinas. Y la terraza, que como les decía, nos sombrea mucho la parte de los estares, de las áreas de estar, y a su vez es el arranque para todo el conjunto y la plaza general. Esto me gusta mucho mostrarlo porque a veces los proyectos creemos que están terminados cuando los terminamos de dibujar, y muchas veces nos condicionan los fenómenos que suceden en el entorno, en el lugar, ¿no? Teníamos una hilera aquí de árboles de ciruelo. Esto es bien interesante porque en abril tomaron las fotos y está casi sin hojas. Si fueran hoy aquí, esto es como si fuera un bosque, ¿no? Está lleno, está verde completamente. Entonces todo eso también como que nos va cambiando el paisaje, no nos hace un lugar común y siempre repetido, sino nos va cambiando también y nos va haciendo mucho las transiciones, ¿no? Las referencias, bueno, este es un concreto aparente, el que ustedes ven aquí, concreto aparente de casualidad se llama, porque casualmente nos salió así. De repente teníamos la cimbra muy padre, queríamos hacerlo perfecto, ¿no? Como siempre queremos hacerlo, lo sacamos y resulta que la duela se impregnó diferente en el desmoldante, entonces de repente nos dio unas duelas de un tono, otras duelas de otro tono, y dijimos, pues así déjalo, ¿no? Sí, así nos gusta muchísimo. Entonces, la verdad es que son de esas buenas casualidades que no siempre pasan, pero agradecemos en la arquitectura. Yo la verdad es que la idea, yo tenía mucho esta cuestión como de los cementerios, estos son los nichos verticales, tenía yo mucho la idea de Aldo Rossi, su cementerio de Módena, ¿no? O sea, de repente me daba esta idea de los espacios que no son espacios, ¿no? Los espacios que están vacíos y que se van llenando, de hecho son huecos que se van llenando, y de repente vino una amiga mía, una arquitecta, y me dice, oye, ¿te has fijado en la pirámide de los nichos del Tajín? Dice, ¿y has visto lo que estás haciendo aquí? Dice, tienes muchas referencias de eso. Y la verdad es que me abrió mucho los ojos porque de alguna otra manera la arquitectura que ellos también practicaron fue esta adoración a los muertos, ¿no? Y toda esta cuestión como de receptáculos en las pirámides que tenían mucho que ver con la misma idea. Entonces se me hizo una referencia muy interesante, no mía, pero muy interesante, muy padre. Bueno, esta es otra idea, lo que les hablaba yo de los techos en B, que tienen mucho que ver con la cuestión del concepto general de abrir las alas, ¿no? Algunas imágenes de los nichos, algunos que ya están ocupados, otros que bueno todavía están vacíos. También hicimos mucho trabajo con el mobiliario urbano, estuvimos trabajando mucho con eso, y bueno, les voy a pasar algunas últimas para seguir con el otro proyecto, no tardarme tanto. Es una vista de noche del conjunto. Aquí es donde vamos a tener en el interior las maquetas, la maqueta de todo el plan maestro. Un poquito también trabajar con esta idea de la transparencia, ¿no? y de estar en un entorno sumamente natural, estar abierto pero estar protegido a la vez. Es el arranque ya con todos los nichos verticales, esa es la primera parte de todo el conjunto, cómo va a ir creciendo y se va haciendo repetido, irregular, pero una suerte de repetición, y cada vez que nos encontramos los árboles, tratar de ajustarnos también a nivel del entorno, ¿no? El segundo proyecto es un proyecto que estamos ahorita terminando, de hecho creo que en 2 semanas se va a inaugurar. Estamos, bueno, yo en este caso hice únicamente el proyecto y la supervisión, hay otra gente construyendo.
se nos encargó hacer una estación que no existía en el municipio donde yo vivo, que es el municipio de Boca del Río. De hecho, había una estación de bomberos muy pequeña. Entonces, nos dieron un terreno bien interesante, que es un triángulo al lado de una vialidad principal, y ese triángulo y esas áreas abiertas nos empezaron a dar un poquito la clave, ¿no?, de cómo comenzar con esto. Primero te tratas de adaptar un poquito al entorno, tratas de ver qué puedes hacer con eso, pero creo que lo que más nos llenó cuando empezamos a ver esto en la oficina fue el hecho de tratar de no perder esa parte verde del lugar. Ya era un terreno, pero finalmente era un espacio abierto y era un espacio verde. Entonces, esto nos dio la idea de poder continuar con esta área verde en la planta baja, pero de una manera diferente, y tener todo el programa arriba, ¿no? Entonces, un poco a manera de diagrama les muestro cómo fue los primeros conceptos, el programa que tuvimos que dividir y tuvimos que levantar, ¿no?, en un momento dado, ya en esta parte. ¿Por qué? Porque lo que nos manda generalmente es el funcionamiento. Una estación de bomberos tiene que funcionar en radios de giro, en unidades, en entrar y salir, ¿no? Pero pues teníamos toda la problemática del programa arquitectónico, de la vivienda, de las oficinas, y eso se fue hacia arriba, con la suerte de que toda la parte de abajo la cubrimos con un talud verde, un talud de pasto. Entonces realmente es como si fuera una extensión del parque abajo y arriba un volumen que va flotando, ¿no? Muy rápidamente les enseño plantas. La planta baja tiene un solo acceso, con las unidades de los vehículos cisterna, algunas unidades particulares, algunas zonas de servicio en la parte baja. En la planta alta se genera un patio que le da iluminación y tenemos un área de estar abierta en medio, zona de oficinas, zona de literas y de servicios de baños para todo el cuerpo de bomberos, y un área pública que es de aulas, de capacitación, donde puedes tener algunas ruedas de prensa. En algún momento dado hablaron como del cuarto de guerra, ¿no?, de un war room aquí también, en cuanto hubiera algún tipo de eventualidades más fuertes, aquí pudieran estar las autoridades. En cortes también es algo relativamente sencillo, estamos sobre pilares, columnas, para dejar una planta completamente libre, que está cubierta con este talud de pasto, y arriba tenemos todo el funcionamiento del edificio, ¿no?, en una suerte como de patio interior. Es un poquito el tema. Estamos trabajando, bueno, una con unos sistemas de muro que se llama Keystone, que es un muro que se usa mucho para lo urbano, para trabajos urbanos, que es muy, bueno, yo lo vi puesto y se me hizo maravilloso, porque puedes tener contención de tierra, pero no tienes la humedad en el muro, ¿no? Entonces es bien interesante todo el sistema, y solito este muro se sustenta con el talud, ¿sí? Hagan de cuenta que es una gran zapata, ¿no?, en este caso. Y arriba tenemos otra vez este tema de Veracruz, que es muy recurrente, del sol, la doble fachada, ¿sí?, trabajando con esa parte de una fachada interior, un área que te refresca y una fachada exterior. Muy rápido, este es el sistema de cómo creemos que debía de haber funcionado, todas las áreas que van cubriendo los programas hasta lo que es el área de las losas, y así es como queríamos que se viera, ¿no? Ahorita la idea es que tengamos toda esta parte como de área verde, la parte como que flotada, y el edificio como una gran roca, vamos a decir, ¿no?, que tuviera ciertas entradas de luz. Ya van a ver ahorita más del avance del edificio. A mí me gusta mucho esta foto por todo lo que conlleva esta relación de espacios, arriba, abajo, las comunicaciones. Tenemos unos claros aquí de 14 metros en estos patios. Fue interesante con el estructurista trabajar, pero es que también era necesario para los camiones grandes, para poder maniobrar en esa área, porque el radio de giro tenía que ser exacto, ¿no? Es un poquito de lo que está pasando ahora. Ya estamos combinando mucho el concreto aparente con el blanco, para dar esta suerte más como de tropicalizar el concreto, ¿no? No se vea tan pesado, tan gris, en nuestro caso, ¿no? Esa es un poquito la idea. Este es el muro que les decía, Keystone, que es un muro aparente, que es el que rodea al edificio.
un poquito una foto de los claros aquí en la parte alta. Estos son puentes que comunican parte pública y parte más privada. Y les voy a mostrar algo más de los exteriores para que vayan viendo cómo se ve esta suerte de talud en los edificios y los prefabricados de concreto, que por cierto creo que vinieron de aquí de Monterrey, ¿no? Me parece que se hicieron por acá. Y entonces ya estamos prácticamente cubriendo todo, nos faltan los patios, que son unos louvers que vamos a trabajar aquí. También nos encontramos, lo que son las palmeras y lo que son los árboles, eran elementos que ya estaban. Tuvimos que mover en este caso sí 2 o 3 palmeras, pero la mayoría estaban ahí en su lugar. Y aquí, por ejemplo, esta área se convirtió en el estacionamiento de visitas, ¿no? Este talud se interrumpió y es un área como para 3, 4 vehículos, ahí al lado del acceso. Antier estuvimos haciendo algunas pruebas de luz también ya para ver más o menos cómo queremos que esto sea como una suerte de elemento que empiece a flotar también de noche. No fácil, es un poquito complejo esta parte de la iluminación, pero bueno, ahí vamos. Entonces algo un poquito más completo de todo el panorama del edificio, cómo se está ya comportando con los taludes. Es increíble la diferencia de cuando había tierra o cuando no había nada, por ejemplo, decían, bueno, ¿y eso por qué está tan alto, no? ¿Qué van a hacer aquí o lo que sea? Entonces ya se empezó a entender la escala, nos cambió muchísimo la escala ya una vez que empezamos a trabajar con todas estas áreas verdes, ¿no? Bueno, finalmente les quiero mostrar este proyecto que también nos ha dado muchísimas satisfacciones, precisamente es con el que estamos ahora compitiendo en el premio CEMEX, pasado mañana, ¿sí? Estamos como muy apenas, ¿no? Y la verdad muy a gusto, muy contentos. Esto es un proyecto que se armó, se llama La Casa del Abuelo, se armó gracias a un equipo público y privado, es decir, esto pertenece al DIF municipal, es un proyecto público que tenían ellos un poquito de problemas con 2, 3 proyectos en donde pues no sabían, no tenían como una suerte de ver qué se podía hacer con una casa de día para las personas de la tercera edad, es una estancia de día para las personas de la tercera edad. Nosotros llegamos al terreno y resulta que el terreno era un terreno de 5 hectáreas, 4 hectáreas, que es un gran parque ahí en la zona norte de Córdoba, y nos dijeron, bueno, pues escógele, ¿no? Éntrale a ver en dónde quieres estar. Entonces pues dije, bueno, dijimos, la verdad donde sea está increíble, porque teníamos unos árboles maravillosos, teníamos ahí la vegetación en Córdoba, tiras un hueso y se da un árbol de papaya, ¿sí me explicó? Así como que está muy cañón ahí. Entonces, era bien interesante porque fíjense ustedes hasta en las raíces de estos árboles. Al final les quiero contar que este proyecto se llamó oficialmente Estancia Nuestras Raíces, pero nosotros le seguimos diciendo La Casa del Abuelo, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver la parte conceptual y la parte en muchas vertientes, es decir, nos fuimos mucho con la idea de estas raíces y de la temporalidad del proyecto. ¿Para quién era el proyecto? ¿Cómo se podría identificar la gente con el edificio? Y entonces se nos hizo que todas estas suertes de vegetación que para muchos podría ser un impedimento, un obstáculo, vamos a decir, de repente se empezó a convertir, miren aquí están las raíces, vean nada más el tamaño, ¿no? Se empezaron a convertir, en mi caso, en una gran oportunidad de poder de alguna u otra manera empezar a trabajar con esos límites naturales, ¿no? A veces dicen que lo que más nos cuesta trabajo es que nos dejen en libertad, ¿no? Yo creo que cuando nos limitan es un poquito más fácil, pero y lo digo en el buen sentido porque de alguna u otra manera estos se convirtieron en el plan del proyecto. Tenemos realmente todo esto que ven ustedes aquí es el levantamiento real de árboles que teníamos. Entonces lo que dijimos es, ¿por qué no podemos trabajar ya con la naturaleza en concordancia con ella y de alguna otra manera aprovechar esa naturaleza en nuestro proyecto? Entonces, lo que hicimos fue orientar el edificio hacia una gran visual que teníamos aquí de árboles, de bambús y todo esto, y un pequeño giro que hicimos
hacia lo que es un chacuaco, que es el chacuaco de la ex hacienda de Tuxpan. Es un elemento muy alto que hay aquí, que es uno de los monumentos más importantes de la ciudad, si no el más importante de la ciudad de Córdoba. A través de estas dos cosas y de ver qué hacíamos con los árboles, empezó a salir el proyecto. ¿Cuáles fueron las primeras ideas? Bueno, pues obviamente tratar de pasar a través de, pero sin dañar, sin tirar, o sea, tratando un poquito como de integrarnos. De repente esto era muy sólido y aquí como que se abrió, se nos creó un patio, porque teníamos una hilera de 3 o 4 árboles que iban en este sentido. Ya cuando estábamos en la obra y ya teníamos el trazo, nos apareció otro árbol aquí en medio, imagínense. De repente dijimos, ¿qué onda con ese árbol? No estaba, no nos los dio el topógrafo. Pues había tantos árboles que de repente yo creo que sí se le fue uno, porque… Y empezamos a ver qué hacer, ¿no? Un poco la estrategia que les decía yo de las visuales, los árboles que nos encontrábamos, no nos cupo en el programa primero toda la idea de la estancia, porque nos pedían oficinas de repente y nos pedían, ya saben que en los proyectos públicos se nos empiezan a ocurrir cosas de la nada, ¿no? Primero tienes un programa perfecto y de repente llega la presidenta del DIF y dice, oye, ¿y si damos clases de cocina? ¿No? Tenías el esquema ideal y dices, va de nuevo, ¿no? Entonces ya no nos cupo acá y obviamente que trabajamos con áreas paralelas que la verdad inclusive nos ayudaron, ¿no? Después, pero cuando te sientas la primera vez dices, chin, ya valió. Sí. Y bueno, perdón, se me fue algo bien importante desde el principio en este proyecto que fue pues el tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, generalmente llegan personas que ya tienen un poquito de dificultad en el caminar, que tú les tienes que dar toda la accesibilidad del mundo. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que de repente se convirtió en un proyecto de una sola planta y de una sola planta que prácticamente no se movía. Teníamos que encontrar la zona más plana, que fue esta, para entrar al edificio. Fue la cota del medio, vamos a decir cota 0, y de aquí el edificio se enterró ligeramente y de aquí voló ligeramente, ¿no? O sea, fue la manera como de poder cubrir esas dos cosas. Les paso muy rápido la idea del funcionamiento, que bueno, fue muy importante, pero fue algo muy sencillo realmente. El edificio tiene un carril aquí de una bahía de desaceleración, una plaza de acceso, el vestíbulo que está, te conduce a los talleres. Aquí se pueden impartir talleres de pintura, de danza, de música. La última vez vi aquí un trío de música maravilloso en esta zona y un auditorio que es de usos múltiples. Acá tenemos también la cocina famosa que creció para dar clases y las oficinas del INAPAM también en esta área, en torno a un segundo patio que pues la verdad mejoró muchísimo la idea del entorno del edificio. Y todos estos talleres tienen plazas que cuando hay buen clima, generalmente cuando no es muy húmedo o muy frío, tú puedes extender estas plazas hacia el exterior y vuelvo a lo mismo, seguir conviviendo con toda la suerte de naturaleza que empezamos a toparnos, con la que nos empezamos a topar. Entre ellas, nuestro árbol de en medio, que ya verán. Por ejemplo, cosas que no vimos cuando empezamos a trabajar. Es muy padre trabajar en planta aquí, en estas dimensiones, pero ¿qué pasa cuando una rama se te va a un lado lateral? Entonces quiere decir que toda tu planta aquí pues ya está empezando a modificarse. Entonces no es lo mismo ver el tronco y que te den un dibujo topográfico de un tronco a ver realmente cómo se comporta el edificio arriba, ¿no? Entonces pues todas esas cosas estuvimos trabajándolas junto con la idea que les comentaba, aquí se entierra ligeramente el edificio, pero seguimos esta línea donde de repente tenemos que volarnos 1,40 metros, 1,50 metros para seguir con esa accesibilidad. Me voy a ir más rápido porque ya creo que ya estoy en el último, pero esto es bien interesante, la parte constructiva del edificio, porque la parte esta volada que les comento fue la parte que estaba muy cercana a los árboles, a estos árboles. Ustedes imagínense estar haciendo obra aquí alrededor de estos árboles y rezar porque no se cayeran, ¿no? En esta zona, todos los huecos que se les hicieron, no había, resulta que si tú le cortas las ramas a los árboles son del mismo tamaño que la copa
y si le cortabas abajo, reduces la estabilidad del árbol. Fue un tema bien interesante en donde empezamos a ver que nos convino muchísimo tener la cimentación en columnas, en medio, porque nos alejamos de los árboles. Entonces es un edificio que vuela a todos lados y aparte se sostiene por estas 4 y otras 2 columnas que tenemos acá. Y lo que se les hizo a las raíces fue hacer una suerte como de fronteras para que se pudiera conducir la raíz hacia otro lado y no hacia la cimentación, ¿no? Esto fue cuestión ya de la parte ya constructiva y estructural. Nuestro primer colado de concreto aparente, a mí me encantaba porque se veía hasta café, ¿no? Yo dije, ya la hicimos café igual que acá, igual que acá. Bueno, luego lo lavaron y se volvió gris, ¿no? Pero me dio la idea de que a lo mejor algún día, sin tener que utilizar pigmentos, podríamos hacer algo que impregne al concreto sin que tengamos que hacer un café de color del concreto, ¿no? Que también me gustan mucho, la verdad, pero bueno, esto se me hacía como más natural. Entonces fue una suerte como de prueba y error. La constructora, la verdad es que se portó maravilloso, no sabían hacer concretos aparentes, pero ¿cómo les diré? Pues nosotros tampoco mucho, ¿no? Entonces hicimos pruebas primero, Cemex nos ayudó mucho, la verdad, es comercial, pero bueno, sí nos echó la mano y entonces estuvimos trabajando y de ahí, bueno, mostrarles ya lo que sucedió, ¿no? De ahí wow, ¿verdad? Híjole, sí, cuando me tomó las fotos Luis Gordoa dije, wow, sí es fotógrafo, él, sí. Fue buenísimo, la verdad es que ¿qué les puedo decir? Es como tratar de hacer un escenario para la naturaleza. Se volvió más bien, estas fachadas, y ahorita lo van a ver en las fotos, se volvieron como cada hora del día, cuando es un día soleado, cuando es en la noche, estos muros se complementan con las sombras de los árboles. Entonces, a mí fue algo que me dio, pues la verdad, una alegría muy grande, porque creo que se cumplió mucho esa parte externa de integrarnos sin copiarnos, ¿no? Con esa vegetación. Es un poco el área de acceso del entorno, del lugar. Aquí es lo que les decía, ¿no? De repente las sombras nos empiezan a ayudar a mimetizarnos, a fusionarnos un poquito con que pudiera ser algo muy, muy fuerte, muy duro, pero de alguna otra manera nos ayuda a integrar, ¿no? Estas sombras de los árboles otra vez, de lo que producen la iluminación, en este caso artificial. Es una fachada muy cerrada, la fachada que da a la calle, es una calle transitada, no es una vialidad principal, pero también hace como más sereno al lugar, ¿no? Un poquito más, se abre hacia otras zonas que son las vistas. ¿Recuerdan mi árbol? Bueno, pues hicimos un patio para el árbol, un mini patio. De hecho, fue bien interesante porque cuando hicimos este patio, nos dijeron, ¿qué crees? Ya saben, al fin y al cabo, obra pública, ¿no? No se va a hacer en una etapa tu edificio, la tienes que hacer en 2, entonces lo tienes que partir en 2 y seguir el año que entra, ¿no? O sea, fue como que en 2 periodos. A lo mejor acabó en noviembre y empezamos en enero, febrero, pero tenía que ser 2 periodos de presupuesto. Esta fue la primera etapa, hasta aquí llegamos. Cuando empezamos la segunda etapa tuvimos que hacer un refuerzo también y de ahí comenzar los talleres hacia atrás. Entonces fue una suerte como de doble estructura, como de tipo junta para arrancar, para terminar y empezar la siguiente, ¿no? Algunas vistas interiores donde les quiero mostrar que trabajamos mucho con la parte de la piedra del lugar, unas minas que hay entre Orizaba y Córdoba. Bien interesante, porque es una piedra muy, muy clara que encontramos. Pude utilizar más acero que en el puerto de Veracruz, es bien difícil combinar esta parte del acero con los elementos de concreto. Aquí empiezan ustedes a ver esta idea de cómo la naturaleza, aparte de integrarse y de meterse prácticamente al edificio, también juega un papel bien importante en hacer el concreto menos duro, ¿no? Como tal, o sea, no es un concreto limpio al que le pega el sol directo, ¿no? Sino siempre está filtrado por estas sombras que son muy, muy interesantes y que, bueno, estaban ahí, ¿no? Son naturales. Este es el patio trasero, vamos a decir, pero también
Lo interesante de este proyecto es que tiene una accesibilidad universal, que le podríamos llamar. ¿Por qué? Porque entras por todos lados, puedes entrar en el parque y no tienes un acceso como tal, ¿no? Tienes la entrada acá del patio hacia las oficinas, o tienes la entrada principal por allá, o tienes una entrada por este lado, o por los mismos talleres, ¿no? Entonces, realmente es un espacio muy libre, muy, muy libre. Algunos detalles de las fachadas de sur fueron fachadas un poquito más cerradas, pero que nos dejaban pasar al auditorio, ¿no? Y la idea de flotar aquí de este edificio, que es pesado, pero a la hora que flota se vuelve un edificio mucho, mucho más ligero. Déjenme ver cómo ando. Sí. Esta es la fachada principal, ya completa. Ustedes habían visto este tramo de aquí, pero ya este es el gesto del quiebre hacia lo que es la vialidad, los talleres, el acceso principal. Por aquí creo que se ve algo del Chacuaco, pero ya no, del Chimenea, pero creo que no está por acá. Y como ven ustedes, es un terreno que viene bajando y que el edificio se conserva en un solo nivel de acceso. Creo que esta es de mis fotos preferidas porque como que resume mucho lo que realmente quisimos hacer, que fue esta simbiosis, un poco esta mezcla entre lo que es este elemento tan fuerte que puede ser el concreto, pero que de alguna otra manera se dobla, ¿no?, ante la sombra, ante la naturaleza, y se integra, y tienes mucha vista de estos árboles por dentro. Es algo que se nos antojó muy, muy interesante. Los mismos árboles que casi nos dijimos, bueno, ¿hasta dónde va la terraza? Pues hasta donde te llegue el árbol, ¿no? Entonces aquí cortas, dejas el árbol, aquí hubo otro árbol también, entonces hicimos un hueco en los techos y este árbol. Entonces es una suerte como de tres o cuatro árboles que están en hilera, que también nos mandaron en el eje natural, ¿no? Ya por último les muestro dos imágenes que tenemos aquí, que es la parte de los talleres, que están también aquí al aire libre. Como les comentaba, se puede también salir en esta zona y siempre con el entorno natural. Y lo que es la fachada más hacia el norte, más hacia la ex hacienda, que es una fachada muy, muy abierta de este lado, que también nos limitó la vegetación. Este árbol lo teníamos muy, muy cerca, entonces hasta ahí llegamos un poquito con el trazo y cortamos, ¿no?, de alguna manera. Aquí tenemos una banca que está como volada también de concreto, que cuando tienen clases de música se salen mucho acá a cantar también los abuelos. Esta es la vista ya del bloque, es un balcón. Es bien curioso, la otra vez me encontré a dos abuelitas que le estaban dando serenata aquí, ¿no?, por aquí afuera. Fue bien interesante porque son de esas cosas que no te las imaginas, pero la gente se apropia de los lugares como menos te lo imaginas, ¿no? Y es algo bien, bien, bien padre, la verdad. Y pues para dar un poco la idea de dónde estábamos, porque está como las fotos muy en el edificio, este es un poco el entorno, ¿no?, que nos encontramos alrededor, siempre adentro de esta vegetación, siempre tratando de que, pues no que se perdiera el edificio, pero sí de alguna u otra manera que no fuera el mayor protagonista, ¿no?, y que siempre esta área esta suerte de áreas verdes pudiera estar en contacto con el edificio y con todo su entorno. Y pues bueno, creo que esta es la última. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, felicidades. Te pedimos que permanezcas ahí. Teníamos ahí dos sillas, perdonando el abuso de confianza. Vamos a invitar al arquitecto Carlos Ortiz, muy conocido de aquí de la ciudad de Monterrey y miembro de esta academia, a que pase como comentarista de esta ponencia, algunos comentarios de su parte y tal vez posterior invitar unas dos preguntas. Gracias, Carlos, bienvenido. ¿Se oye? Sí. Adelante. Bien, pues muchas gracias a la Academia por la invitación. Alex, gracias por la invitación, y Manuel, muchas gracias por la charla y por mostrarnos tu obra.
Debo reconocer que cuando Alex me dijo que si podía ser el comentarista de la sesión, pues bueno, me sentí muy honrado, primero que nada, pero debo reconocer que no conocía absolutamente nada de la obra de Manuel. Y pues bueno, investigué un poco, platicamos un rato hace unas horas, y bueno, Alex me pidió hacer 3 comentarios muy puntuales sobre el tema y relacionados con 3 preguntas que tengan que ver con esto. Me interesó dividirlo pues, en 3 partes importantes. La primera tendría que ver con Veracruz, la segunda con las referencias que Manuel pues, ha manejado en su obra, y la tercera con los procesos bajo los cuales me parece que han nacido. Por tal motivo que son observaciones de una profunda investigación que me aventé en 10 minutos hace rato, entonces seguramente la voy a regar y entonces ahí es donde se va a dar el diálogo interesante, ¿no? Bien, cuando pensaba en arquitectura veracruzana me fui pues a las épocas de estudiante y recordé que el primer libro de arquitectura que me dejó sin un quinto como por 15 días, porque pues, era estudiante, fue México, Nueva Arquitectura, que editó Antonio Toca, y donde pues yo de repente me di cuenta que uno de mis maestros en ese tiempo pues estaba en ese libro, Fernando López, cuando formaba parte de 103 Grupo de Diseño, pero la única referencia de arquitectura veracruzana que tenía y que había aparecido en ese libro pues es en Enrique Murillo, un arquitecto egresado de la UNAM y que por los 60s puso su oficina en Jalapa y que se convirtió en todo un referente de la arquitectura veracruzana, quizás el único, por su gran apego a la arquitectura vernácula, por la manera en cómo respondía al sitio, a las tradiciones, y bueno, muchos años después, y eso lo pudimos ver hace rato Manuel y yo mientras platicábamos, pues conozco a una arquitecta veracruzana que tiene pues una trayectoria muy nueva, muy incipiente, pero bastante interesante, Susana López de Red Arquitectos, y que pues hizo muy conocida por un manejo perfecto de las redes sociales de manera mediática. Su oficina desarrolla proyectos de muy pequeña escala, algunos de ellos efímeros, y resulta que es pues discípula de Manuel, ¿no? Y hoy me topo con una obra veracruzana pues intelectualmente bastante elevada, con referencias puntuales y muy elegantes a planteamientos incluso hasta poéticos, y pues bueno, esa sería como la primer pregunta a la que pues empezaríamos con esto, ¿no? Ya lo vimos, pero a lo mejor podrías definirlo como muy puntual. ¿Quién es Manuel Herrera para la arquitectura veracruzana? ¿Qué es lo que quiere proyectar? Pero sobre todo, ¿qué pasa en Veracruz? ¿Cómo ves el referente arquitectónico con respecto al resto del país? Mira, yo quisiera primero empezar con la segunda pregunta de cómo veo a Veracruz, ¿no? Me parece que yo siempre he tenido esta idea de que para ser locales tenemos que ser universales, ¿sí? Creo que tenemos que un poquito ver el sitio de afuera para entenderlo. A veces estamos como muy viciados adentro y creo que en los 90s, principios de los años 2000, tuvimos esa etapa en la que nos autorrepetíamos las mismas cosas que hacíamos adentro del puerto de Veracruz, ¿no? En general del estado, ¿no? Me parece que eso ha ido cambiando. Tenemos ya generaciones que, al menos nosotros como catedráticos ahora, digo, también como arquitectos, tratamos de inculcarles esta idea de tomar los referentes básicos de la arquitectura local, o sea, ser muy, muy locales en ese aspecto, pero yo creo que también tenemos que dar respuestas a nivel de proyecto y de diseño como más frescas, ¿no? Es decir, el entendimiento del entorno es algo que no podemos perder en ningún lugar. Digo, aquí en Monterrey lo veo fuerte, ¿no? También.
En cualquier lugar hay que entender el lugar, las condiciones sociales, lo que existe, ¿no? Pero si nos quedamos en eso únicamente, vamos a volver a repetir lo que la gente ya hizo, ¿no? Y que no necesariamente es malo, pero creo que también nosotros podemos aportar ciertas cosas y cierta frescura a la arquitectura y a las ciudades, ¿no? Ahora que estamos tan de moda que siempre hablamos de arquitectura y terminamos hablando de ciudades y que queremos arreglar toda la ciudad, ¿no? Pues yo creo que es un poquito lo que, en mi punto de vista, y entrando ahora al tema de Manuel Herrera, lo que a mí me gustaría aportar. Yo siempre me quedé mucho con esta palabra, doble palabra del arquitecto Kenneth Frampton, que hablaba de un regionalismo crítico, ¿no? Siempre he sido soy como de la corriente crítica de la arquitectura, ¿no? Siempre trato de ver con lo que tengo, porque los recursos que tenemos muchas veces son muy limitados, son muy del lugar. O sea, Veracruz ha estado muy aislado. Realmente no somos una ciudad industrial, ¿no? Como Monterrey, donde tenemos la gente que hace los concretos, la gente que hace los agregados, muchas veces lo tenemos que todo traer de otros lados. Entonces, a veces hay que improvisar, pero desde el punto de vista de interpretar las cosas que tenemos, ¿sí? O sea, a mí me sirvió muchísimo, y digo, a lo mejor suena como un cliché, pero me sirvió muchísimo haberme alejado un poco de Veracruz todos esos años para poder llegar y decir, bueno, ahora ¿qué me toca a mí, no? Cuando menos preguntarme y decir, bueno, ¿qué me toca? ¿Qué puedo aprender otra vez de lo que hay en mi tierra y qué puedo proponer? Entonces yo creo que Manuel Herrera es eso, yo creo, digo, sí, nunca me lo había preguntado así muy directamente, pero creo que soy alguien que está tratando de descubrir pues una manera de poder pues vivir nuestro tiempo a nivel de la arquitectura, ¿no? De interpretar lo que nos está pasando, los problemas y todas las virtudes que pueda tener un lugar, un entorno, y pues interpretarlas, ¿no? Okay. Bien, y retomando, aprovechando el tema que hablas de para ser universal hay que partir de lo local. En el tema de referencias, pues yo buscaba como estas referencias en la obra de Murillo y no me parecía encontrarlas, y platicando contigo, pues de alguna manera como que encontrábamos en los arquitectos brasileños un referente interesante, ¿no? Incluso empezando desde el italiano Alberto Oliveira con la Casa Malaparte del 38, que está en este risco, en la parte superior de un risco de una manufactura artesanal maravillosa, yéndonos hasta la Casa de Cristal de Lina Bobardi, que se integra perfectamente bien con la vegetación selvática de la zona donde está, o incluso a la obra más reciente, la de Marcio Kogan, que lo mismo puede ser un perfecto telón de fondo para la naturaleza, o se antepone a la naturaleza para dialogar con ella, y siempre como muy entrelazada al paisaje, aprovechando estos volúmenes contundentes de una materialidad impresionante que se remiten pues también a esta idea muy artesanal de Eduardo Souto de Mora, de Álvaro Siza, etcétera, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que sean esas referencias de las cuales estás partiendo para tu obra? La Casa Malaparte. Yo creo que para mí la Casa Malaparte es como un parteaguas. Yo conocí esa casa, perdón que me refiera únicamente a eso, pero voy a tratar de abrirlo un poquito más. Yo dije que podía regar. Sí, ¿verdad? No, la Casa Malaparte, cuando yo empecé a estudiar ahí, ya después de la licenciatura, fue un descubrimiento del entendimiento del entorno, ¿no? De cómo poder hacer una casa casi hecha una roca, y cómo me identifiqué mucho cuando estaba trabajando con Monte Albán en esto de los espacios exteriores, de trabajar con las plazas, y de repente veo la Casa Malaparte que subes unas escaleras y tienes una terraza. Pues para mí eso fue así como un descubrimiento de que pues esto es local y esto es regional y esto es universal también, ¿no? O sea, la utilización de los espacios exteriores, todo esto me guió como que a esta idea
Primero, es que como que hay muchas referencias y de varios tipos. La referencia en este caso fue una referencia como más de entendimiento del lugar, ¿no? Entendimiento físico del lugar. Estoy como muy ligado por ejemplo, a la obra de Octavio Paz, sin ser un gran conocedor de su obra, ni mucho menos, y ahora que creo que fue espía de la CIA, ¿no? Y no sé qué rollo tuvo. Pero bueno, quitando un poquito eso del tema, me encanta mucho descubrir en estos escritos, pues al mexicano que fuimos, al mexicano que somos y lo que podemos ser, ¿no? Digo, a veces parece mentira, pero no es nada más que porque vivas en un techo eres de una manera, ¿no? Si no eres de una manera y por lo tanto vives en un techo, ¿no? Entonces, yo creo que si podemos entender el por qué somos una máscara los mexicanos, ¿sí? O por qué tenemos estas virtudes y defectos, de alguna otra manera también lo podemos traducir en la parte de vivencia social y de convivencia, ¿no? De los espacios. Es decir, no es lo mismo que te digan que quieres hacer una casa con una cocina afuera y que entiendas por qué es la cocina afuera y por qué la gente tiene que salir y por qué tienes que tener un patio y por qué te refieres tanto a eso, ¿no? A ese tipo de cuestiones desde el punto de vista como más poético, vamos a decir, ¿no? Me identifico muchísimo geométricamente con muchos arquitectos contemporáneos. La verdad es que me fascina mucho lo que hace o lo que hacía Zaha, por ejemplo. No creo que el hecho que te guste cosas de estas tengas tú que repetirlo, ¿no? Pero para nuestra generación fue una cubeta de agua helada cuando estábamos haciendo arquitectura. Éramos todos unos posmodernos recalcitrantes que poníamos una columna roja y unas escaleritas, ¿no? Y ya eso era para nosotros contemporáneo. Entonces, el buscar la arquitectura geométricamente desde otro punto de vista y que fuera un reto también, fue algo que a mí me marcó muchísimo. Y repitiendo, no por el hecho de lo que hicieran, tratar de repetirlo, sino por el hecho de que había una exploración universal de la geometría como tal, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito esas cosas me han ido formando. Obviamente que va uno cambiando, va viendo cosas. Me encanta lo que dices de Brasil. Digo, no sé si sea una referencia, pero a la hora que veo la casa del abuelo y veo a Soto de Moura, digo, ching, a ver si no me lo fusilé, ¿no? Sí. Pero son cosas así como que sí me llama mucho la atención, ¿no? Y creo que por ahí va un poco el camino. Y bien, ahora que hablas de poesía y esta tercera y última intervención, solo podía formularla hasta no ver tu charla, que tiene que ver con el proceso. Me identifiqué bastante con el tema de la estrategia y la táctica. De alguna manera, tanto en mi estudio como en mis clases con mis alumnos, trato de plantearles que tenemos que ir más allá de esta dualidad de la forma y la función y tenemos que llevar la arquitectura a una búsqueda de estrategias para poder generar los espacios que resuelvan una oportunidad de vida, ¿no? de mejorar una comunidad. Y pues me pareció pues más interesante que de repente apareciera este poema de Benedetti, que incluso está en una pared de mi casa porque es el poeta favorito de mi esposa y ese precisamente está por ahí. Y pareciera que todo este proceso naciera de entender cuestiones poéticas del espacio transformadas o traídas desde la poesía en sí, generando estrategias planteadas ya sea en maquetas o en dibujos hechos a mano que te llevan a enfrentarte con un contexto, y en este caso el contexto tiene que ver con una condición de borde bastante marcada, que es esta dualidad mar-tierra, o los límites que el mismo contexto veracruzano selvático te puede poner, porque más allá de un simple árbol hay un árbol con raíces, con ramas que de alguna manera se están imponiendo. Y todo esto pareciera que lo regresas otra vez a una reflexión poética para poder como terminar en un volumen contundente, sólido, transparente, que lo pudimos ver pues en los proyectos. ¿Cómo podrías definir tu proceso de trabajo?
Mira, se me ocurre ahorita muy rápido decir que escritores como Gabriel García Márquez, por ejemplo, no creo que haya escrito o no hubiera escrito lo que escribió de no haber estado en un contexto donde estuvo, ¿no? O sea, yo creo que lo poético también te lo da el entorno, y yo me siento abrumado en el buen sentido de la palabra, por ejemplo, y es algo que recomiendo, cuando entro a un patio del siglo XVI, entro a un patio en Acolman, por ejemplo, ahí por Teotihuacán, y de veras, entre el silencio, la solidez, la exactitud, ¿no? Hablando de exactitud, uno de mis escritores favoritos, ya fallecido, es Italo Calvino, ¿no? Y en sus 6 propuestas para el próximo milenio, habla de muchas frases muy, muy precisas, ¿no? De esta exactitud, de la levedad, de la multiplicidad. Entonces, todo eso lo transportas a tu arquitectura o a tus formas de pensar, y creo que hay una relación muy, muy directa, ¿no? No es que los arquitectos seamos poetas, yo creo que la literatura y la arquitectura pues se tocan, ¿no? Y si queremos dialogar en un taller de arquitectura y queremos elevar un poquito el nivel de discusión, lo hablamos también un poco de la pérdida de la palabra concepto, ¿no? O sea, cómo explicarles a las nuevas generaciones este concepto desde el punto de vista del entendimiento de un sentido del espacio. Entonces, pues parte de mi proceso, digo, tratando de aterrizar ahorita un poquito a la idea, es, yo creo que al final de cuentas lo que trato es de adelantarme. ¿Se acuerdan que decía yo que la arquitectura era un poquito esta de anticipación extrema? Yo quisiera adelantarme a lo que hago y decir, ¿realmente voy a entrar ahí y voy a sentir una emoción diferente en ese espacio, o estoy haciendo lo que hago todos los días, ¿no? O sea, poner columnas, traves, losas. Entonces, entiendo mucho la realidad, no siempre es algo que se pueda hacer o que se pueda lograr, pero creo que siempre tenemos que tener una meta, ¿no? Y de mayor o menor grado tenemos que tender hacia eso. Entonces, yo empiezo en esos procesos a través de eso, ¿no? ¿Cuál es el pretexto que tengo para hacer arquitectura y hacer que la gente se sienta bien en esos lugares? O sea, a partir de ahí salgo con ideas, salgo con esta cuestión de interpretar esas ideas al papel, y de ahí como traducirlas en un espacio en 3 dimensiones a través de todas estas ideas de los límites, que pues a lo mejor ustedes le llaman de otra manera, ¿no? A mí como que me interesa mucho enfocarme a esta parte, pero creo que tenemos que ir, si no llamarle de lo poético, sí tenemos que ir como que de lo que te va a provocar, de la sensación que te da eso, ¿no? Y por otro lado, pues la arquitectura es construcción, ¿no? La arquitectura es física, la arquitectura es trazos. No puedo dejar de mencionar a uno de mis grandes mentores, que fue el arquitecto Agustín Landa. Él fue mi profesor y me dirigió la tesis. Siempre me da mucha tristeza hablar de él, pero bueno. Perdón, y me hablaba mucho de rigor, ¿no? De que teníamos que, esa palabra era algo que creo que era su favorita, y el rigor era algo importantísimo para él. Entonces, lo veo en el trabajo de muchos arquitectos aquí en Monterrey, digo, Alexandre con su trabajo, algunas obras que hemos visto en conjunto, y me parece que esa es como la culminación de un proceso, ¿no? El proceso va de la sensación que queremos dar del espacio a la creación, y la creación es rigor, la creación es los trazos como queremos hacerlos, y es ese descubrimiento de las geometrías que hablo, no solamente llegar a un cuadro y subirlo. Digo, ¿cuál es la razón de hacerlo? Entonces, me parece que es esa compensación entre esos 2 elementos los que me llevan a un proceso, ¿no? A nivel general. Ok, pues bueno, de mi parte, muchas gracias. Esa era la intervención que quería hacer. No sé qué siga. Fer. Muchísimas gracias. Todavía no terminamos. Tenemos espacio para 2 preguntas del público. Les sugerimos, por favor, la brevedad en la pregunta, y con eso terminaríamos.
Manos levantadas por ahí. Aquí está el arquitecto Álvaro Chapa. Y si alguien levanta la mano de una vez para ubicarlo. Bueno, yo quisiera agradecer al arquitecto por su interesante exposición de una arquitectura muy especial. Hay algo dos preguntas que se me ocurren formular. Recuerdo, por ejemplo, cuando a Michelangelo Buonarroti le dijeron que por qué no se decía arquitecto. Decía, es que yo soy artista, yo soy escultor y ahí tengo libertad y en la arquitectura no la encuentro, porque siempre hay alguien que me dice lo que tenga que hacer. Y esto me viene a referencia cuando uno tratamos de ver, por ejemplo, lo que Maldonado dice, la arquitectura no es un arte puro, es un arte impuro. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que el cliente te tiene que decir. Y esto es utilidad. Y el utilitarismo es parte de la arquitectura que va a servir al cliente. Y el arquitecto expresa las necesidades del cliente, que también son artísticas, pero funcionales en principio. Por otra parte, estaba yo recordando un libro en francés que habla sobre los límites. Y habla sobre los límites en un sentido mucho más amplio. Los límites en cuanto al clima. Habla sobre cómo se construye en el Ártico, cómo se construye, por ejemplo, en la selva o en el agua o en ese tipo de límites. Y eso tiene una referencia muy interesante con lo que usted nos acaba de explicar. Así es que yo le agradezco su explicación y nada más quisiera pues recordar que la arquitectura no es un arte puro, como dice Michelangelo, para mi manera de ver. Sí, así es. Y en ese aspecto, arquitecto, nos volvemos un poquito psicólogos, ¿no? Es decir, nosotros no somos los artistas que hacen su obra y después alguien más nos las quiere obtenerla, ¿no? Muchas veces tenemos que interpretar a esos clientes y de sus necesidades y sí, estamos en la cruda realidad, ¿no? Por un lado y tratando de ver de todos esos elementos cómo los pasamos a nuestra arena de juego y jugar con ellos, ¿no? Trabajar con ellos. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Mucho gusto, Manuel, no te conocía, me da mucho gusto ver tu obra, sobre todo en el puerto de Veracruz. Tengo rato de no ir por allá y me da gusto ver este tipo de obras. Nada más hay un detalle importante, tú me hablas de límites en cuanto a la creación de eso, y yo he siempre pensado que un arquitecto es un creador de espacios no forzosamente delimitados por un muro o un techo, ¿verdad?, sino por elementos naturales, por muros sin cubierta, etcétera, ¿verdad? O sea, realmente somos creadores de espacios por un lado. Y la otra muy importante que tú mencionaste un poquito, que todas nuestras obras deben de ser emotivas, deben de darte un sentido. Por ejemplo, si tú entras digamos, en la Ciudad de México, al Palacio Iturbide, al de Minería, a cualquiera de ellos, te dice algo que tú puedes traducir en una prosa y que puede ser precisamente un poema. O llegas a Casa Curuchet, allá en La Plata, y ves lo que te dice esa obra en ese sentido y lo que quiere pensar. O sea, sí estamos expresando algo con nuestras obras. Nuestra obra, en realidad, cuando es emotiva, creo que ya es un poema. Hay obras que tú las ves y dices, esto es un poema, definitivamente. Entonces, una vez pasando ya de lo que es la función, que es importantísima después de una súper exhaustiva investigación de que funcione, tenemos que ver que sea emotiva y creo que hay que expresarlo. ¿Qué piensas? Sí, me gusta mucho esa definición que hizo arquitecto, porque uno de los libros míos favoritos desde que hice mi tesis de un autor local, se llama La poesía en la práctica, de Gabriel Said, precisamente. Y las primeras 5 páginas te habla de matemáticas y de sumar, ¿sí? Y es un poquito esa parte de la función que se me hace tan importante, ¿no? Que no debemos de perder, es decir,
la arquitectura tiene que funcionar. Digo, independientemente de que seamos poetas o seamos pintores o lo que sea, la arquitectura tiene que funcionar. Pero ese es el gran reto que tenemos a diferencia de otras artes. A la hora que ya cumplimos con la función, ¿cómo lo podemos hacer? Pasión, ¿no? En este caso. Entonces, creo que es un tema puntual y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente cada quien tiene su grado de función y su grado de expresión y su grado de materialidad, ¿no? En la arquitectura, pero me parece que no, son cosas que no tenemos que perder, ¿no? O sea, por más que hagas un proyecto que sea lo más sencillo posible, yo creo que tenemos que sacarle mucho, sí. Gracias. Por las preguntas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Ortiz. No se muevan de sus lugares, por favor. Y Manuel, muchísimas gracias. Felicidades. Le cedemos el micrófono aquí al arquitecto, nuestro presidente, Alexandre Lenoir. Muy bien, pues muchas gracias. Manuel, agradecemos tu participación en nuestra sesión y te felicito por tu excelente arquitectura y tu aportación a nuestra profesión. Y por parte de la Academia te queremos entregar estos reconocimientos. Agradecemos su presencia esta noche a todos los que hacen posible el capítulo Monterrey. Queremos seguir trabajando con ellos para alcanzar el objetivo de conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura contemporánea, en especial a los amigos de la Academia por su invaluable apoyo. Nuestros amigos VIP, Armstrong, Castel, Cemix, Crest, Gilsa, Grupo Tenerife, Multimedia, Pintura Ocel, SolarTube, Versitalia y Vidrios y Cristales Ontiveros. Y nuestros amigos Interceramic, Kohler, Cubrelam, Panel Rey y Show Contract Group. Nuestra última sesión de este año es el 4 de diciembre, en sesión ordinaria con el arquitecto Carlos Jiménez de Houston en este mismo recinto. Entregaremos en esta ocasión los libros a los académicos que no han recibido su copia y a los que nos solicitaron sus ejemplares extra. Les recuerdo que pueden seguir la información que publicamos en las redes sociales y en nuestra página www.anamti.org. Siendo las 9:25 de la noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches.